Si hubiera sabido que ese verano marcaría todo lo que fue y lo que sería de su vida, quizá no habría corrido tan rápido hacia ella. Pero a los 11 años nadie entiende el destino, solo el impulso. Y él, Emiliano, la vio llegar con un vestido amarillo y un cuaderno contra el pecho, y supo sin saberlo que su historia ya no le pertenecería jamás. Lucía no sonrió, solo levantó la mirada como si le costara sostener la luz del mundo. Él la saludó con la torpeza de quien nunca había hablado con alguien capaz de moverle el aire. Desde ese día caminaban juntos al río, recogiendo piedras que ella guardaba como quien guarda secretos. Algún día te voy a contar todo, dijo ella una vez, y Emiliano creyó que se referiría a cosas pequeñas, como su canción preferida o sus miedos nocturnos. Pero no. Lo que guardaba era más pesado. El último día antes de que terminara el verano, ella no llegó a la orilla. Él esperó hasta que el cielo se volvió violeta, hasta que las luciérnagas fueron demasiadas para contar. Al regresar a casa la vio subir a un auto negro junto a una mujer de abrigo largo. Lucía no miró atrás. No levantó la mano. No dejó nota. Solo desapareció como desaparecen los que ya aprendieron a irse antes de quedarse. Emiliano corrió tras el vehículo, pero el polvo se tragó sus pasos. Desde ese momento supo que hay ausencias que duran más que cualquier presencia, y la suya se instaló como una herida muda. Nunca volvió a hablar de ella, pero cada tarde regresaba al río, convencido de que las piedras sabían más que el del tiempo y sus caprichos. A los 17 años, Emiliano ya no recogía piedras, pero seguía yendo al río. No lo confesaba, pero esperaba encontrar la sombra de un vestido amarillo en cualquier reflejo. Su padre decía que debía concentrarse en el futuro, en la universidad, en no vivir atado a veranos perdidos. Pero él sabía que no era un capricho, era una deuda del alma. Una tarde, sentado bajo el sauce grande, vio algo brillar en la superficie. No era una luciérnaga, tampoco un juguete perdido. Era un dije dorado, un pequeño sol grabado con iniciales, LR. Lo reconoció de inmediato. Ella lo llevaba siempre, decía que le daba suerte. Emiliano sintió el corazón acelerarle la memoria. Si el río devolvía aquello, quizá también devolvería lo demás. Pasaron los años, y mientras él estudiaba arquitectura, intentaba construir en su vida lo que ella había derrumbado con su partida. Aprendió a no llorar donde otros pudieran verlo, a no pronunciar su nombre para no invocarla. Hasta que una madrugada, después de una fiesta universitaria, vio una figura apoyada en un muro. El mismo cabello oscuro, la misma mirada profunda que parecía esconder tormentas. Lucía. No el recuerdo, no la niña de verano, una mujer. Más alta, más dura, más rota. Él pronunció su nombre como quien abre una puerta sellada, y ella tardó unos segundos en reconocerlo. Sabía que ibas a crecer, dijo con un tono extraño. No sonó feliz, sonó advertida, como si aún hubiera cosas que no podía contar. Él solo atinó a sonreír, pero la sonrisa no resistió lo que vino después. Un hombre salió de entre la multitud, tomó la mano de Lucía y la besó en la mejilla. Ella no lo miró a él, miró a Emiliano. Y en esa mirada estaba la explicación más fría. El hombre se llamaba Daniel y no tardó en dejar claro que no era solo compañía ni casualidad. Todo en él gritaba posesión, el brazo firme sobre los hombros de Lucía, la sonrisa arrogante, las palabras medidas como quien marca territorio. Emiliano intentó hablar, pero cada frase moría antes de nacer. Lucía, en cambio, parecía flotar lejos, como si estuviera ahí solo de cuerpo, sin alma. Nos vemos pronto, dijo ella antes de marcharse con aquel tipo que ni siquiera miró atrás. Emiliano supo entonces que las respuestas no iban a venir fáciles, que el reencuentro no era un regalo del destino sino un aviso. Los días siguientes intentó sacarla de la mente, pero la memoria era una corriente imposible de frenar. Recordó las piedras, el verano, la promesa nunca cumplida, algún día te voy a contar todo. Ahora, con 20 años y cicatrices nuevas, entendió que ese todo tal vez era oscuro, tal vez peligroso. La ciudad era pequeña, y tarde o temprano volvieron a cruzarse. Esta vez sin Daniel. Ella llevaba lentes oscuros y una bufanda a pesar del calor.
Cuando él bromeó sobre su atuendo, ella bajó la mirada. No es moda, dijo. La sombra en su voz lo dijo todo. Había golpes que no se veían, pero dolían igual. Emiliano quiso preguntarlo todo, pero Lucía negó con la cabeza antes de que él abriera la boca. No puedo, susurró. Él entendió que quizá Daniel no solo era una presencia invasiva. Quizá era un dueño. Un carcelero. Ese día, sin embargo, Lucía dejó algo antes de irse, una dirección escrita apresuradamente y un horario. Si quieres saber, ven. No hubo firma. No hubo promesa. Solo tinta temblorosa. Emiliano guardó el papel como quien guarda un arma, sin saber aún si iba a usarla. La noche marcada llegó antes de que él pudiera prepararse. El edificio era viejo, de pasillos estrechos y luces que parpadeaban como si también tuvieran miedo. Subió al tercer piso con el corazón atrapado en la garganta. La puerta 304 estaba entreabierta. Tocó, pero no obtuvo respuesta, así que empujó lentamente. Lucía estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas que parecían no haber sido abiertas nunca. No lloraba, pero tampoco respiraba del todo. No te acerques a Daniel, dijo sin mirar. Emiliano insistió en saber qué ocurría, que la tenía así, donde había estado todos esos años. Ella levantó por fin la cabeza. Había en su rostro no solo cansancio, sino algo más profundo, una especie de derrota. Nunca me fui porque quería, dijo. Le habló de aquella mujer del abrigo largo, su tía, su tutora legal después de que su madre desapareciera sin rastro. Le habló de un negocio familiar que no era negocio, sino un acuerdo sucio entre influencias y silencios. Daniel no era su novio, ni su pareja, ni siquiera su amigo. Era el último eslabón de una cadena de control, la persona designada para vigilarla, moldearla, exhibirla cuando convenía y esconderla cuando no. Lucía no era libre, nunca lo había sido. Solo había tenido un verano de respiro, el que compartió con él. Emiliano tembló, no de miedo, sino de furia. Le prometió ayuda, salida, incluso huida. Pero Lucía negó. No entiendes. Pase lo que pase, alguien paga. Siempre paga alguien. Él quiso creer que podía salvarla, pero ella ya no creía en salvadores. Antes de que él respondiera, un golpe sonó en la puerta. Fuerte. Impaciente. Daniel no necesitó anunciarse. Ella se petrificó. El silencio se volvió un cuchillo. Lucía se levantó como si cada hueso doliera. Emiliano quiso quedarse, plantarse frente al hombre y romper el círculo, pero ella lo empujó suavemente hacia la cocina. No hables. No respires. No existas, ordenó con un tono tan firme que no dejó espacio a réplica. La puerta se abrió y Daniel entró como quien entra en su propia casa. Traía un ramo de flores, demasiado perfecto, demasiado rojo. Pensé que podríamos cenar, dijo con esa voz que parecía amable pero dejaba cicatrices. Miró alrededor como un cazador. Emiliano sintió su espalda sudar, temiendo que cualquier movimiento lo delatara. Lucía fingió calma, aceptó las flores, inventó una excusa para no salir. Daniel no insistió. Eso fue lo peor. La dulzura sin insistencia es más peligrosa que el grito. Antes de marcharse, se inclinó hacia ella y murmuró algo que Emiliano no alcanzó a escuchar, pero vio cómo Lucía cerró los ojos, como si una sentencia hubiera sido pronunciada. Cuando la puerta finalmente se cerró, ella se dejó caer en la silla. «¿Ves?», dijo sin mirarlo. «Él no necesita golpearte para romperte». Emiliano se acercó, ignorando su propia respiración agitada. «No voy a dejarte en esto». Lucía lo miró, y por un instante apareció la niña del vestido amarillo, la que recolectaba piedras y soñaba con libertad. «No prometas lo que no sabes si podrás cumplir». Él tomó el dije del sol, ese que el río le devolvió años atrás, y lo dejó en su mano. «Esto volvió a mí por algo. Tú también puedes». Lucía lo apretó, pero no sonrió. «Nunca entendiste el juego. Aquí no gano yo. Y si tú entras, tampoco tú». Emiliano no supo responder.
Solo entendió que ella ya no pedía ser salvada, pedía no arrastrar a nadie en su tormenta. Afuera, la noche olía a amenaza. Pasaron semanas sin noticias. Emiliano se aferró a la rutina para no enloquecer, pero la presencia de Lucía era un fantasma que no respetaba horarios. Una tarde, mientras salía de la facultad, una bolsa de tela rozó su hombro. Lucía. Esta vez sin lentes, sin bufanda, sin rastro explícito de miedo. Necesito que vengas, dijo. No hubo saludo, no hubo cortesía. Él la siguió hasta una pequeña cafetería en la avenida, donde habló con voz baja. Daniel va a hacer una presentación conmigo. Un evento. Una gala. No es solo social. Es una vitrina. Emiliano no comprendía del todo, pero supo que significaba exposición, control, validación ante otros. Lucía continuó, voy a desaparecer después de eso. Con o sin ayuda. Pero no quiero que me busques. Él golpeó la mesa suavemente, conteniendo la ira. No puedes sola. Lucía sostuvo su mirada. Toda mi vida he estado rodeada de gente y, aún así, estuve sola. Había aceptado el destino como quien acepta una condena heredada. Emiliano no. Dime qué necesitas. Ella dudó. Solo que no interfieras. Él entendió lo contrario, necesitaba un plan, aunque ella no lo pidiera. Cuando se marchó, dejó sobre la mesa un ticket con la fecha y la dirección del evento. Intentó no hacerlo, pero la mano lo traicionó. Esa noche, Emiliano no durmió. Imaginó escenarios, salidas, venganzas, rescates. Todo parecía insuficiente. Si Daniel era la cara visible, ¿quién estaba detrás? ¿Quién había decidido el camino de Lucía antes de que ella aprendiera a caminar? Pensó en el verano, en el vestido amarillo, en la promesa. Algún día te voy a contar todo. Ese día había llegado, pero el precio parecía insoportable. Emiliano no quería aceptar que amar, a veces, era perder sin testigos. La noche de la gala llegó envuelta en un brillo que no era celebración, sino camuflaje. El salón estaba iluminado como si el lujo pudiera lavar la oscuridad que lo sostenía. Emiliano entró sin invitación, con un traje prestado y un miedo que no supo ocultar. Lucía aparecía en el escenario como una figura perfecta, vestida de blanco, caminando junto a Daniel. Pero su sonrisa era una pintura, hermosa, inmóvil, ajena. Cuando los flashes comenzaron, ella lo vio. Solo un segundo. Solo una mirada. Pero fue suficiente. En esos ojos había súplica y despedida. Daniel tomó el micrófono, habló de familia, de legado, de responsabilidad compartida. Cada palabra era una cuerda alrededor del cuello de Lucía. Emiliano apretó los puños. No entendía todo, pero entendía lo suficiente, no era un evento social, sino una exhibición, una confirmación pública de que ella pertenecía a esa estructura que nadie nombraba. Cuando la música comenzó, Lucía empezó a descender las escaleras. Daniel la tomó del brazo con suavidad forzada. Fue entonces cuando ocurrió. Una mujer apareció entre la multitud, con el mismo abrigo largo de aquel verano lejano. Su tía. La que la había llevado sin despedidas. La que había negociado su destino. Se acercó a Daniel, sonrió para los fotógrafos y anunció un acuerdo, un nuevo proyecto, una expansión familiar. Lucía cerró los ojos. Emiliano sintió que algo en él se rompía, no era dolor, era furia. Se movió sin plan, sin permiso, solo con la certeza de que si no lo hacía en ese instante, todo se sellaría para siempre. Llegó al borde de la escalera y pronunció su nombre. Lucía. Ella abrió los ojos. Daniel giró. La tía también. El silencio los cortó a todos. Ella no es parte de su negocio, dijo Emiliano con una calma que no sentía. Daniel sonrió como quien mira a un niño ingenuo. No entiendes, chico. Aquí todos somos parte. La sala contuvo el aire. Nadie aplaudió, nadie respiró. Daniel avanzó los últimos escalones con esa calma que solo tiene quien está acostumbrado a vencer sin resistencia. Emiliano no retrocedió.
Ella no te pertenece. Daniel ladeó la cabeza. ¿Y crees que a ti sí? No era una pregunta, era un golpe. Lucía intentó acercarse, pero la tía le sujetó el brazo con dedos fríos. No involucres tus caprichos infantiles en acuerdos adultos, dijo ella. Emiliano contuvo el impulso de arrancarla de ese agarre. No es un acuerdo. Es una vida. Lucía, al fin, habló. Basta. No gritó, pero su voz atravesó el salón con una claridad que nadie esperaba. Todos los rostros se giraron hacia ella, sorprendidos de que la figura silenciosa tuviera voz propia. No voy a seguir en esto. Daniel sonrió, pero fue un gesto lleno de amenaza. No tienes elección. Lucía lo miró con una serenidad nueva, como quien por fin decide romper sin miedo a los fragmentos. La tuve siempre. Solo que ustedes me enseñaron a no verla. Esa frase fue un disparo invisible. La tía soltó su brazo, no por culpa, sino por cálculo. Daniel, en cambio, dio un paso más. ¿Y ahora que crees verla, qué harás con ella? Emiliano sintió el temblor en el ambiente, como si todo estuviera a punto de explotar y a la vez quedarse inmóvil. Lucía bajó la mirada, no en rendición, sino en decisión. Irme. No hubo tiempo para respuestas. Un guardia apareció junto a Daniel, como si la palabra hubiera activado un protocolo. Emiliano se interpuso sin pensar. No la toques. El guardia dudó. Daniel no. Muévete, dijo en un tono que no admitía réplica. Pero Emiliano no lo hizo. Y en ese gesto, en ese simple no, lucía algo más que valentía, una venganza silenciosa contra los años robados. Lucía lo miró, no con miedo, sino con algo parecido a gratitud. Y por primera vez, desde aquel verano de su infancia, él supo que estaba exactamente donde debía estar. La tensión estalló sin gritos. Daniel levantó la mano, no para golpear, sino para ordenar. El guardia avanzó, pero antes de tocar a Emiliano, Lucía habló otra vez. Si me obligas a quedarme, todos sabrán lo que haces. No solo conmigo. Con las demás. Ese plural, las demás, fue como arrancar un telón. Hubo miradas intercambiadas entre invitados, rostros tensos, muecas contenidas. Algunos sabían. Otros intuían. Nadie quería admitirlo. Daniel sonrió, pero la sonrisa ya no le servía. ¿Crees que alguien te va a escuchar? Lucía enderezó la espalda. No necesito que me escuchen todos. Solo uno. Y miró a Emiliano. Fue entonces cuando él entendió, la venganza no era un acto de violencia, sino de verdad. Ella no quería destruir, quería liberarse. La tía avanzó, con voz afilada. Baja del pedestal, niña. Nada cambia solo porque lo dices. Lucía la miró sin temblor. Ya cambió. Lo dije frente a todos. Nadie lo aplaudió, pero tampoco lo negó. Ese silencio fue su primer victoria. Daniel volvió a hablar, ahora más bajo, más peligroso. Saldrás por esa puerta, sí. Pero volverás. No puedes sobrevivir sin lo que te damos. Lucía dio un paso hacia Emiliano. Él sintió su mano rozar la suya, como un pacto. No necesito nada de ustedes. Nunca lo necesité. Solo tuve miedo. Esa confesión fue más fuerte que cualquier grito. Daniel retrocedió apenas. No por temor, sino porque entendió, por primera vez, que la obediencia se le estaba desmoronando. Lucía respiró hondo. Emiliano lo imitó. Y juntos caminaron hacia la salida. Nadie se interpuso. Ni el guardia, ni la tía, ni los socios, ni las cámaras. Quizá porque no sabían qué hacer con alguien que ya no respondía a su guión. Fuera del salón, el aire frío golpeó su piel. Era la primera vez que ella podía sentirlo sin permiso. Emiliano quiso hablar, pero Lucía lo detuvo con un gesto suave. No digas nada. Solo camina conmigo. Él lo hizo. Sin prisa. Sin destino marcado. Por primera vez desde la infancia, caminaron sin deberle nada a nadie.
No fue una huida dramática, no hubo carreras ni puertas golpeadas. Solo caminaron, dejando atrás el brillo falso, el aplauso que nunca fue suyo y las cadenas invisibles. Lucía respiraba como quien aprende de nuevo, despacio, midiendo el aire, reconociendo el mundo sin filtro. Emiliano la observó sin interrumpirla. «No está sola», dijo al fin. Ella no respondió. No porque dudara, sino porque necesitaba entender qué significaba estar libre antes de apropiarse de esa frase. Llegaron al puente que cruzaba la avenida, uno de esos lugares donde la ciudad suena sin descanso. Los autos pasaban, la noche avanzaba, el viento movía el vestido de Lucía como si quisiera arrancar lo que quedaba del pasado. «Creí que no ibas a venir», murmuró. Emiliano sonrió con cansancio. «Siempre supe que ibas a volver. Solo no sabía cuándo». Lucía apoyó los brazos en la baranda. «No sé qué viene ahora, Emiliano». Él se situó a su lado. «No tienes que saberlo hoy». Ella bajó la mirada. «Me enseñaron que no decidir era perder». Él negó. «A veces no decidir es sanar». Caminaban de nuevo cuando una camioneta negra dobló a la distancia. No se acercó, no se detuvo. Solo pasó. Pero ambos comprendieron el mensaje: el control no se rompe con un discurso, ni con una puerta que se cierra. Se fractura, se resquebraja, y luego acecha. Lucía no tembló. «No voy a volver», dijo con voz firme. Emiliano la miró como quien contempla el amanecer después de demasiadas noches. «No tienes que demostrarlo. Solo vivirlo». En ese instante, Lucía deslizó el dije dorado sobre su palma y lo sostuvo frente a las luces lejanas. «Siempre pensé que esto era un amuleto», confesó. Emiliano esperó. Pero no era un sol. Era una amenaza disfrazada de luz. Luego lo cerró en su puño, no con odio, sino con una calma nueva. «Ahora sí puedo soltarlo. Porque ya no me define». Y sin dramatismo, sin lágrimas, simplemente lo dejó caer al río que pasaba bajo el puente, igual que aquel verano, pero esta vez sin miedo a perder nada. El sonido del dije tocando el agua fue mínimo, casi imperceptible, pero para ellos tuvo el peso de una década. Lucía cerró los ojos un segundo. No para lamentarse, sino para despedirse. Emiliano no habló. Aprendió, por fin, que no había que llenar cada silencio para hacerlo soportable. Algunos silencios eran, precisamente, la cura. Caminaron hasta una parada de taxis. Lucía se sentó en el banco metálico, exhalando el cansancio acumulado de años. «No sé si merezco todo esto», dijo sin mirarlo. Emiliano frunció el ceño. «No es cuestión de merecer. Es cuestión de existir sin permiso». Lucía sonrió, leve, como quien descubre que la sonrisa no duele tanto cuando no es forzada. La noche siguió su curso. A lo lejos, sirenas, conversaciones ajenas, vida que no se detenía. Ella lo observó. No al niño del río, no al soñador que la esperó en tardes interminables, sino al hombre que había elegido no huir cuando todo lo invitaba a hacerlo. «Siempre supe que volvería a encontrarte», confesó. Emiliano arqueó una ceja. «¿Incluso cuando no dijiste adiós?» Lucía tragó saliva. «Sobre todo entonces. Despedirse hubiera significado elegir. Y yo, no podía elegir nada». Él quiso tomar su mano, pero no lo hizo. No por falta de afecto, sino por respeto al espacio recién conquistado. Lucía lo notó. «Eres distinto», murmuró. Emiliano rió suavemente. «Todos cambiamos. Algunos solo tardan más en aceptarlo». Un taxi se detuvo frente a ellos. El conductor bajó la ventanilla, preguntó destino. Lucía dudó. No tenía casa, no tenía ruta, no tenía un plan trazado por otros. «A la estación», dijo finalmente. Emiliano entendió: cuando no se sabe hacia dónde ir, lo más valiente es moverse igual. Antes de entrar, lo miró fijamente, sin temor ni prisa. «No me sigas esta vez. Si lo hago sola, es real». Emiliano asintió. Fue un asentimiento que dolió, pero también liberó. Ella subió,
cerró la puerta y el taxi arrancó. Él no corrió. No gritó. No pidió explicaciones. Por primera vez en su vida, la dejó ir sin miedo a perderla. El taxi se alejó calle abajo y las luces se tragaron a Lucía como si la ciudad la reclamara de vuelta. Emiliano quedó solo en la vereda, con las manos en los bolsillos y una brisa que olía a cambio. No a pérdida, sino a mudanza interior. Se sentó en el mismo banco, aún tibio por el cuerpo de ella, y dejó que el silencio lo examinara sin indulgencia. No lloró. No porque no quisiera, sino porque entendió que el amor no siempre reclama testigos. Una mujer mayor se acercó a esperar el siguiente taxi. Parece que se fue alguien importante, comentó sin mirar. Él respondió con un hilo de voz, no se fue, se está yendo bien. La mujer asintió como quien reconoce una verdad ya vivida. Eso es raro. Y hermoso. El celular vibró. Un mensaje de un número desconocido, gracias por no retenerme. No había más. Tampoco hacía falta. Emiliano sonrió, no hacia la pantalla, sino hacia sí mismo. Era la primera vez que recibir menos significaba ganar más. Se levantó y comenzó a caminar rumbo a ninguna parte concreta, pero a todos los futuros posibles. El río no quedaba lejos. Podía escucharse su rumor, más presente ahora que antes, como si celebrara el deshielo entre esos dos destinos que por fin aceptaban no encadenarse. Cuando llegó a la orilla, el reflejo de la luna rompía el agua en fragmentos de plata. Emiliano se agachó, tocó la superficie y murmuró, aprendí a soltar. El agua no respondió, pero comprendió. En su quietud, también había un eco de libertad. Luego, sin anunciarlo, recordó el primer día en que Lucía le ofreció un trozo de tiza para dibujar en el patio, cuando todavía no sabían pronunciar la palabra amor pero ya la ejercían. Recordó también el día en que la traición los quebró, no por maldad sino por miedo, y como esa herida los obligó a crecer por separado. Ahora entendía, el reencuentro no vino para unir, sino para liberar. La venganza que alguna vez imaginó se había disuelto en algo más vasto, madurez. Y entendió que el adiós también puede ser un inicio. Sí. X. A la mañana siguiente, el sol lo encontró despierto, apoyado en el muelle. No había dormido. No lo necesitaba. La noche había sido su bautismo y el amanecer, apenas, la confirmación. Caminó hasta su departamento mientras la ciudad despertaba con pasos apresurados y bocinas impacientes. Él, en cambio, avanzaba con un ritmo nuevo, uno que no respondía a las sombras del pasado. Al abrir la puerta, lo recibió el silencio. Uno distinto, no el que pesa, sino el que ofrece espacio. Allí, sobre la mesa, quedaban fotografías guardadas en un sobre desde hacía años. Nunca las había revisado desde el día del quiebre. Sentándose, abrió el paquete con calma. Aparecieron los rostros de dos niños, embarrados hasta las cejas, celebrando una tarde de lluvia como si fuera el mundo entero. Luego, una imagen del primer baile escolar. Ella con un vestido azul, él con una corbata torcida. En su sonrisa había promesas que no supieron formular, pero que igual existieron. Pasó las fotos hasta llegar a aquella que siempre evitó, la última antes de la tormenta. Los dos miraban a cámara, pero sus ojos no se encontraban. Recordó el rumor que los separó, la mentira que él creyó, la verdad que ella no pudo explicar a tiempo. Ese instante fue el germen de un dolor innecesario. Aún así, lo miró sin rabia. Incluso con cierta ternura hacia quienes fueron. Suspiró y guardó las fotografías en un nuevo sobre, esta vez con fecha. No para desecharlas, sino para reconocerlas. El pasado ya no era el enemigo. Era el libro leído y cerrado, sin necesidad de arrancar páginas. Minutos después, recibió una llamada. El número, nuevamente desconocido. Contestó. Al otro lado, la voz de Lucía sonó serena, casi liviana. Solo quería decirte, gracias por cómo fuiste ayer. No sabía que necesitaba eso hasta que lo dijiste sin pedir nada. Emiliano sonrió, no con nostalgia ni con esperanza de retorno, sino con gratitud.
Yo tampoco sabía que necesitaba dejar ir hasta que te vi hacerlo conmigo. Hubo un silencio. No de incomodidad, sino de comprensión. Luego ella dijo, que seas feliz, Emi. Él respondió, ya empiezo. La llamada terminó. No hubo promesas, ni despedidas dramáticas, ni puertas golpeadas. Solo dos adultos reconociendo que el amor no siempre es permanecer, a veces es permitir crecer lejos. El día avanzó con suavidad. Por primera vez en años, Emiliano se sintió ligero, sin cuentas pendientes, sin fantasmas. Había sido niño, había amado, había perdido, había aprendido. Y ahora, simplemente, vivía. Esa misma tarde, Emiliano caminó hasta el viejo barrio. No tenía un plan, solo el impulso de volver donde todo había comenzado. Las calles parecían más pequeñas, las veredas más cortas, como si el tiempo hubiera encogido los escenarios pero ampliado la memoria. Al llegar a la antigua plaza, encontró el columpio oxidado todavía firme, resistiendo años y estaciones. Se sentó, no para revivir el pasado, sino para comprenderlo. El viento movía las cadenas con un chirrido suave, casi conciliador. Recordó cuando soñaban con ser grandes sin saber que crecer implicaba perder, fallar, reparar. En ese instante, un perro callejero se acercó y se tumbó a su lado, como si conociera su cansancio. Emiliano le acarició la cabeza, agradeciendo esa compañía silenciosa. Sus ojos se levantaron hacia el árbol donde él y Lucía enterraron su primera cápsula del tiempo, una cajita con notas y dibujos sin forma. Dudó unos segundos, se levantó y comenzó a cavar con las manos, sin prisa. La tierra cedió y apareció el metal oxidado. La abrió. Dentro, papeles arrugados, un dibujo torpe de dos figuras tomadas de la mano y una frase escrita con letra infantil, pase lo que pase, no nos olvidemos. Emiliano sonrió, no con tristeza, sino con una certeza nueva, olvidar no había sido su error, sino aferrarse a lo que dolía cuando ya no tenía razón para quedarse. Guardó la caja en su mochila. No como reliquia, sino como testigo de que incluso lo roto puede sostener algo bueno. Cuando dejó la plaza atrás, sintió algo distinto. No era nostalgia. Era cierre. Y también una puerta recién abierta hacia un futuro que no dependía de una ausencia, ni de una culpa, ni de la necesidad de venganza. Era, simplemente, su vida. De regreso a su departamento, Emiliano notó algo curioso, las paredes ya no parecían encerrar, sino contener. Esa noche, sin avisar a nadie, abrió su cuaderno de composiciones abandonado. Había intentado escribir 1000 veces antes, siempre sin terminar, siempre desde la herida. Pero ahora las palabras surgían sin peso, sin urgencia. Escribió sobre un niño que creyó que el amor era promesa eterna, sobre un adolescente que confundió orgullo con dignidad, sobre un adulto que aprendía a amar sin poseer. No buscaba publicar nada, solo decirse la verdad. Horas después, recibió un mensaje inesperado. Era de Laura, su amiga de adolescencia, aquella que presenció desde la distancia cómo se desplomaba su historia con Lucía sin saber cómo intervenir. Vi tu nombre en la convocatoria cultural del Teatro Municipal, ¿vas a participar? Emiliano frunció el ceño. No se había inscrito en nada, al menos no conscientemente. Pero recordó que hacía meses había enviado un relato a un concurso, sin fe ni seguimiento. Contestó con un simple, parece que sí. Al día siguiente, se presentó en el teatro para confirmar su selección. El lugar rebosaba voces, ensayos, luces probando sombras. Entre ellas apareció Laura, sonriendo con ternura, como si el tiempo no la hubiera desgastado. Se abrazaron. Un abrazo largo, sin explicaciones. Ella lo miró y dijo, por fin te veo distinto. Antes parecía siempre sostener algo que pesaba. Él asintió. Ya no cargo nada que no me quiera acompañar. Laura lo llevó tras bambalinas para conocer al equipo. Allí, entre libretos y escenografías, Emiliano sintió una vibración nueva, no miedo, sino comienzo. Por primera vez en años, su nombre no estaba vinculado a una historia que terminó, sino a una que recién se escribía. Mientras observaba el escenario vacío, comprendió algo, el amor de su niñez fue real, la caída también,
pero su vida no era la ruina de ese recuerdo, sino la reconstrucción que vino después. No necesitaba volver a lo que fue, porque lo que ahora era, al fin, le pertenecía. El estreno llegó más rápido de lo que imaginaba. La obra no era su historia, pero la atravesaba en cada gesto, hablaba de despedidas necesarias, de amores que marcan sin permanecer, de cicatrices que no impiden avanzar. Emiliano no actuaba, solo había escrito fragmentos que fueron adaptados, pero aún así sentía cada diálogo como propio. Desde la tercera fila, observó cómo los actores se movían, cómo la música llenaba los huecos que en su vida habían sido silencio. En el intermedio, salió a tomar aire. Frente al teatro, vio parejas, familias, amigos comentando la función con entusiasmo. Entre la multitud, un rostro lo dejó inmóvil. Era Lucía. Más adulta, más serena, con una mirada que no pedía disculpas ni exigía respuestas. Lo vio y caminó hacia él sin prisa. Cuando estuvieron frente a frente, ella sonrió. Escuché que hoy era tu noche. Quería verte brillar, aunque fuera desde lejos. Emiliano respiró hondo, no para contener, sino para sostener el momento sin temblar. Gracias por venir. No esperaba, bueno, esto. Lucía lo observó con una calidez nueva, distinta a la de la infancia y totalmente ajena al dolor juvenil. Siempre supe que ibas a encontrar tu voz. Yo solo fui una parte del camino, no el destino. La frase no le dolió. Al contrario, lo liberó aún más. Y yo entendí que no estaba hecho para rescatar lo que ya se había ido, sino para honrar lo que sí me queda, respondió. La campana anunció el final del descanso. Ella se apartó un paso. No vine a reabrir nada, Emi. Vine a despedir de forma correcta. Él asintió, con gratitud sincera. Y yo a agradecer que hayas existido. No hubo abrazo, ni lágrimas, ni súplicas. Solo un gesto suave con la cabeza, como dos viajeros que coinciden por última vez antes de seguir rutas divergentes. Cuando volvió al teatro, el escenario le pareció más luminoso. Su historia no estaba afuera, esperándolo con nombres pasados. Estaba ahí, en esa creación que ya no hablaba de lo que perdió, sino de lo que es capaz de construir. El final de la obra llegó con aplausos largos, sinceros, de esos que no celebran solo una función, sino un proceso invisible. Emiliano permaneció sentado unos segundos, dejando que el sonido lo atraviese. No era triunfo lo que sentía, sino completitud. Cuando por fin salió al lobby, el elenco lo recibió con abrazos, risas y felicitaciones. Laura se acercó con un brillo orgulloso en los ojos. Te lo dije. Solo necesitaba soltar para crear. Él sonrió. No como quien vence, sino como quien, al fin, descansa. Más tarde, caminaron juntos por la avenida iluminada. La noche era suave, casi generosa. Laura lo miró de reojo. ¿Sabías que, cuando ustedes se separaron, pensé que nunca ibas a sanar? Te vi romperte sin hacer ruido. Emiliano asintió, sin incomodidad. Durante mucho tiempo creí que el dolor era lo único que me pertenecía. Y me aferré. Pero hoy entiendo que se puede guardar lo vivido sin que duela ser quien soy ahora. Continuaron hasta un pequeño bar, donde se sentaron en la terraza. Las luces amarillas les daban un aire antiguo, como si volvieran a tener 15 años, pero esta vez con menos miedo. Laura dejó el vaso sobre la mesa. ¿Crees que Lucía volverá a aparecer? Emiliano no tuvo que pensarlo. No importa. Nuestra historia ya cumplió lo que tenía que cumplir. Amar no siempre es final feliz, a veces es solo el prólogo. Laura sonrió, con esa complicidad de quien estuvo, entiende y no exige. Entonces, ¿qué sigue? Él miró la calle viva, las risas, el movimiento. Vivir. Sin obligación de cerrar círculos perfectos. Sin esperar que alguien me complete. Ya no busco regresar al niño que fui, ni al que amó por primera vez. Quiero ser el hombre que aprendió sin convertirse en cicatriz. El silencio que siguió no pesó. Era un silencio lleno, como el de un escenario tras un gran acto. A lo lejos, se escuchaba música de algún local abierto. El mundo, al fin,
sonaba a presente. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos, pero con una claridad nueva. Emiliano volvió al teatro, no por compromiso, sino por gusto. Ayudaba en ensayos, corregía diálogos, observaba al elenco como quien contempla una segunda oportunidad sin el peso de la primera. Se encontró disfrutando de cosas que antes solo le recordaban lo perdido, la música, los guiones, la emoción de un estreno. Ahora lo conectaban con lo que había ganado. Una tarde, el director lo llamó a solas al escenario vacío. Tu escritura tiene algo raro, dijo mientras caminaba alrededor de él. No idealiza el amor, pero tampoco lo condena. Parece, vivido. Emiliano sonrió con humildad. Supongo que ya no escribo desde el anhelo, sino desde la memoria, pero sin reclamarle. El director asintió, satisfecho. Eso es lo que hace que el público se quede. No cuentas tragedias, cuentas procesos. Emiliano salió del teatro pensando en aquella frase. Procesos. Sí, eso había sido todo, un camino que lo llevó a romper, perder, vengarse en silencio, arrepentirse, reencontrarse y finalmente soltarse. No era una línea recta, sino una espiral que lo trajo al punto inicial, pero con otra piel. Al llegar a casa, encontró en su bandeja un correo inesperado. Una productora independiente había visto la obra y quería reunirse sobre posibles adaptaciones. Durante años temió que exponer su historia lo consumiera, y ahora era el puente hacia un futuro propio. Contestó sin dudas, acepto. Esa noche, al acostarse, no pensó en lo que fue ni en lo que pudo haber sido. Pensó en lo que estaba construyendo. No necesitaba que el amor juvenil regresara para validarlo, ni que la traición quedara vengada de forma grandiosa. La verdadera venganza era haber sobrevivido sin endurecerse. Antes de dormir, observó las fotos que había guardado de nuevo. No le dolieron. Tampoco le hicieron desear regresar. Solo confirmaron que incluso las historias que no llegan a destino pueden enseñarte a caminar mejor. La reunión con la productora se fijó para la semana siguiente. Emiliano llegó temprano, sin la ansiedad de alguien que se juega la vida en un solo proyecto. Más bien, con la serenidad de quien ya se encontró a sí mismo antes de buscar ser encontrado por el mundo. La oficina estaba llena de carteles, escenas impresas y guiones apilados. Un lugar donde muchas historias habían nacido y otras habían muerto sin ver la luz. Pero él no temía ninguna de esas posibilidades. La productora, una mujer de unos 50 años llamada Verónica, lo recibió con una sonrisa medida. Leí tu material. Y también vi la obra en 2 funciones. No solo escribes, Emiliano. Transformas. Él no supo qué responder. No porque dudara, sino porque no estaba acostumbrado a escuchar elogios sin sentir que debía justificar su valor. Se sentaron frente a una mesa cargada de carpetas. Verónica habló con franqueza. No quiero exactamente adaptar tu historia tal cual. Quiero tomar tu eje, el amor que se fractura, el reencuentro, la superación sin dependencia, la libertad después de la herida. Quiero que escribas desde ahí. Sin nombres. Sin Lucía, sin el niño ni el adolescente, sino desde el hombre que surgió. Emiliano asintió lentamente. ¿Puedo hacerlo? Ya no es un dolor reciente. Verónica sonrió, esta vez con calidez. Por eso te elegí. La gente suele escribir desde la herida fresca, desde la tragedia ardiente. Pero tú escribes cuando la brasa se ha apagado y queda el aprendizaje. Salieron a la terraza del edificio. Desde allí la ciudad parecía otra obra en constante estreno. Verónica lo observó de perfil. Quiero que dirijas tu propia adaptación. Quiero ver qué pasa cuando no solo narras tu proceso, sino que lo guías. Por primera vez, Emiliano sintió no solo paz, sino entusiasmo. No era regresar al pasado, era convertirlo en cimiento. Aceptó con un movimiento suave, pero lleno de decisión. Camino a casa, pensó en cómo durante años creyó que el fin de su amor era también el fin de su identidad. Ahora entendía que las historias que duelen no lo hacen para destruir, sino para revelar qué queda cuando el llanto termina. Y lo que quedaba en él, no era vacío, era dirección.
Los días previos a la firma del contrato llegaron cargados de una calma inusual. Emiliano caminaba por la ciudad sin la sensación de que debía justificarse ante nadie. No era el hombre que buscaba respuestas en el pasado, sino el que finalmente entendía su propio presente. A veces, mientras esperaba el semáforo, imaginaba cómo habría sido su vida si no hubiera perdido, si no hubiera amado tan temprano, si no hubiera sido herido. Pero ahora esas preguntas no dolían, eran solo ventanas que podía abrir sin miedo. Una noche, antes de dormir, decidió revisar la caja que había desenterrado en la plaza. No por nostalgia, sino por curiosidad. Leyó de nuevo la frase infantil, pase lo que pase, no nos olvidemos. Esta vez no interpretó la promesa como un juramento eterno, sino como un recordatorio de que la memoria no es una cadena, sino un mapa. Recordar no significaba aferrarse. Significaba reconocer quién fue para entender quién es. Al día siguiente, Laura pasó por él antes de la reunión final. Mientras viajaban en silencio, ella lo observó. No eres el mismo que vi romperse hace años. Él sonrió, sin orgullo ni vanidad. Yo también me sorprendo. A veces pensaba que el dolor era mi identidad. Pero ahora, simplemente no lo necesito. Entraron al edificio. Verónica los esperaba con una carpeta. Firmar no fue un acto solemne, ni un momento épico. Fue natural, casi cotidiano. Un trazo de tinta que no cerraba una historia, sino que abría otra. Cuando estrecharon manos, Verónica dijo, no escribas para demostrar nada. Escribe para existir. Emiliano asintió, sintiendo que era la primera vez que alguien definía exactamente su impulso. Salieron del edificio y se quedaron en la vereda, mirando el tráfico avanzar. Laura habló sin mirarlo. ¿Tienes miedo? Él negó suavemente. No. Todo lo que tenía que perder, ya lo perdí. Ahora solo queda aprender a ganar sin destruirme. El viento movió unas hojas caídas a sus pies. Por primera vez, Emiliano no sintió que el mundo lo empujaba. Sintió que lo invitaba. Los días posteriores al contrato no trajeron euforia, sino una quietud madura. Emiliano escribía cada mañana, no desde la urgencia, sino desde la claridad. Las palabras ya no se amontonaban para gritar, sino que avanzaban como un río que conoce su cauce. El proyecto de adaptación tomaba forma sin presión ni prisa, tan natural como la respiración. Verónica lo llamaba de vez en cuando, solo para asegurarse de que no se traicionara a sí mismo intentando complacer expectativas. Él se lo agradecía en silencio. Laura lo visitaba algunas tardes y se sentaba a trabajar a su lado sin hablar. No necesitaban llenarse de frases, se entendían desde el proceso, desde lo vivido sin necesidad de contarlo. A veces, ella se levantaba, preparaba café y lo dejaba en la mesa. Emiliano levantaba la vista, sonreía, y volvía a escribir. Esa simplicidad, antes imposible, ahora era hogar. Una noche, mientras revisaba un diálogo, recibió un mensaje inesperado, Lucía. No era largo, ni dramático. Solo decía, gracias por no convertir nuestra historia en una herida eterna. Emiliano dejó el teléfono sobre la mesa sin responder de inmediato. No porque dudara, sino porque entendió que no hacía falta decir nada. Lo que debían cerrar ya estaba cerrado. Miró alrededor. El departamento no era más amplio, pero algo en él sí lo era. Tal vez el aire, tal vez él. Se acercó a la ventana y observó la ciudad con sus luces intermitentes. Pensó en todos los caminos que lo habían traído hasta allí, el amor inocente, la decepción, la pérdida, la rabia discreta, el reencuentro, el perdón y la despedida. Por primera vez no sintió que su historia debía ser interpretada, explicada o defendida. Era simplemente suya. Una experiencia formada en la infancia, quebrada en la juventud, comprendida en la adultez. Y ahora, transformada en algo que no pedía retorno ni venganza, sino continuidad. Así, sin fanfarrias, sin golpes de destino, sin regresos forzados, Emiliano terminó el capítulo final del guión. No de su vida, sino del proyecto. Y cerró la computadora con una paz inédita. La mañana siguiente amaneció sin sobresaltos.
El mundo no cambió porque él hubiera terminado el guión, y sin embargo todo se sentía distinto. Emiliano se preparó un desayuno simple, tostadas y café, y lo disfrutó como si el acto de sentarse a comer sin prisa fuera un lujo recién descubierto. Durante años había confundido urgencia con importancia, movimiento con sentido, ruido con vida. Al revisar por última vez el documento, no encontró perfección, sino verdad. Había huecos, silencios, pausas extensas, frases que no pretendían brillar. Y eso era exactamente lo que deseaba, una historia que respirara, no que suplicara aplausos. Verónica llegó sin anunciarse, como hacía siempre. Tocó apenas 2 veces antes de abrir la puerta. Traía una sonrisa contenida, de esas que no celebran el resultado, sino el proceso. ¿Terminaste?, preguntó sin adornos. Emiliano asintió y le entregó una memoria USB. Ella la tomó con delicadeza, como si dentro no hubiera un archivo, sino una pieza frágil que podía quebrarse si se manipulaba con torpeza. No hubo saltos de emoción ni promesas de éxito inmediato. Solo un acuerdo silencioso, lo creado merecía caminar por sí mismo. Verónica, antes de irse, dejó una frase que no era halago ni consuelo, sino confirmación. Lo lograste sin convertirte en otro. Eso es más difícil que escribir una buena historia. Cuando ella se marchó, el departamento volvió a quedar quieto, pero no vacío. Laura llegó después, sin aviso, como si el universo hubiera organizado un relevo. Traía pan recién horneado y una serenidad que no exigía conversación. Se acomodó en el sillón, lo miró y dijo simplemente, «Ahora puedes vivir». Emiliano no respondió. No supo qué parte de sí se aflojó con esas palabras, la ambición, el miedo, la memoria, el amor, la herida, el futuro. Tal vez todas. Se sentó a su lado y juntos compartieron el pan, el silencio y la certeza de que el cierre no era final, sino apertura. No necesitaba más. Por primera vez, el siguiente paso no dolía, no presionaba, no exigía. Solo existía. Y él también.